Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, buenas. Disculpen por el retraso, tuve un problema para entrar a la cuenta de la uso ambiental. Ok, no hay problema. ¿Me avisan si es que hay alguien más en la lista de espera que sea profesor de esta clase? Hola, voy a revisar. Hola, ¿cómo están? Hola, Pau, bien, ¿y tú? Hola, René. Bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está el frío por allá? Aguantando. Me imagino. Quizás puede estar Felipe en la lista de espera, pero no sé si se había conectado al tiro. Felipe Espinosa. Pero no ha dicho nada, entonces quizás no está. Yo no lo veo, al menos. Ya, dale. Así que, bueno, son las 7:05. Ustedes me dicen si esperamos un poco más. Actualmente hay 13 Eh, personas. ok, tengo una duda. No sé cuál es tu nombre. Ay, disculpa. Mi nombre es Felipe, Felipe Pino. Hola, Felipe. Mira, te quería preguntar si me puedes hacer co-host Por supuesto. para tener... De hecho, Los no voy a veo... hacer a todos ustedes. Ya, bueno. Porque no veo, no tengo la capacidad para ver ni siquiera la gente que está en la waiting room. No sé. Ah, ahora sí. Dale. Ahí Ya, los hice a ustedes tres coanfitriones. súper. Mira, antes de que procedamos a dejar que entren, te iba a preguntar si ven mi... Yo voy a compartir mi pantalla solo para probar, ¿bien? De inmediato. Dale. Este, ya. Pueden verla, ¿cierto? Sí, yo la veo bien. Sí, Ok, se ve bien. perfecto. Si yo cambio a otra cosa, ¿ven otra cosa? ¿Ven documentos? Sí, estamos viendo otra cosa. Maravilloso. Ya, pasa a ver. Bacán. Ya, yo estoy lista. Así que si quieren, acepten cuando quieran. Dale, alto éxito, Pau y René. Muchas gracias. Ya, entonces le voy a dar acceso a la gente. Voy a Sí, por hacer favor. un recordatorio muy, muy breve del nombre del curso y te presento a ti, Paola, y tú ahí tomas la dirección. Ya, muchas gracias. Vale, a ustedes. Me avisan, chicos, cualquier cosa por WhatsApp, los que son el equipo, cualquier cosita. Hola, buenas tardes a todas y todos los que se están viendo a esta sala de Zoom. Muchas gracias por su puntualidad. Estamos comenzando la segunda sesión del curso Criósfera y Conflictos Socioambientales en Chile de la Universidad Socioambiental. Mi nombre es Felipe Pino, yo soy parte del equipo de proyectos de FIMA y voy a estar tras bambalinas en esta sesión para todo lo que necesiten. Así que desde ya los dejo con Paola Araya, quien va a comenzar con esta segunda sesión. Adelante, Paola, y muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de dejarnos presentar aquí y de compartir nuestros conocimientos con la audiencia que recién se está incorporando. René, yo no sé si te doy el pase a ti para las introducciones. Sí, por favor. Ya. Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es René, soy abogado, colaborador de la Fundación Glaciares Chilenos y, como dice mi compañera, vamos a presentar el segundo curso de este ciclo denominado Criósfera y Conflictos Socioambientales. El día de hoy vamos a hablar sobre la relación que existe entre el cambio climático y nuestros glaciares. Pasa la, hay que pasar la imagen, Pau, por favor.
No sé, perdón. ¿Ahí? ¿O hay un Sí. desfase? Ya. No, está bien ahí. Primero que todo, presentar nuestra organización. Somos la Fundación Glaciares Chilenos, una organización sin fines de lucro que trabaja en la preservación y protección de los glaciares ubicados en nuestro país. Tenemos 5 líneas de acción que son proteger, visibilizar, educar, investigar y vincular los glaciares con nuestra sociedad. Disculpen. Ya. Y bueno, a continuación los dejo con mi compañera. Ella es Paola Araya, es geógrafa de la Universidad Católica. Adelante, Pao, y mucho éxito. Muchas gracias, René. Les quiero dar la bienvenida a todas, todes, a esta nueva sesión. Esta es la sesión ya número 2. La semana pasada hablamos de criósfera, básicamente en los Andes, particularmente en los Andes chilenos. En esta sesión nos vamos a sumergir en todo el tema del clima y los glaciares. Vamos a hablar harto sobre nociones climáticas para que no estemos perdidos, y vamos a hacer un mix con cómo los glaciares responden a las fluctuaciones, es decir, a las variaciones o los cambios en el clima. En esta oportunidad voy a hacer un cambio de la sesión anterior, así que si algún participante tiene alguna pregunta o desea, puede interrumpirme, lo que sea, un comentario, una acotación. Creo que el objetivo de que estas instancias sean lo más colaborativas, dinámicas y entretenidas lo posible, ¿ya? Así que siéntanse bienvenidos a hacerlo. Vamos a hablar de cambio climático en esta primera imagen. Tenemos el glaciar Olivares Alfa, el Paloma Norte y Rinconado Este. Este es un libro de Marc Turrell que lanzó y publicó el año 2019, y lo interesante acá, voy a cerrar es que donde viene la flecha demarcada en rojo, es el cambio que ha habido durante 2 momentos distintos. La fotografía superior es del año 53, la fotografía que está aquí más abajo es del año 2019. Fotografías como esta nos ayudan a reflexionar de los cambios y de la dinámica que está sucediendo en el paisaje de montaña, ¿ya? Y lo vemos aún más claro en lo que es nuestra montaña, en nuestro macizo andino, ¿ya? Pero siempre hablamos de cambio climático y algunos pueden decir, sí, sé que es cambio climático, otros pueden decir, bueno, supongo que es el cambio en el clima. Lo que sí es indudable que esto ha estado demasiado en nuestro ideario, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cambio climático se ha vuelto demasiado tendencia. Los medios hablan mucho de ello. Yo buscando en las noticias, estoy preparando esta presentación, disculpen, me di cuenta que habían diarios que tienen muchos artículos relativos al tema del cambio climático. Ya el cambio climático hace subir la temperatura hasta en 5 grados en los bosques de Aysén, por ejemplo. Esta fue del año 2019. Temperatura en la cordillera sigue aumentando por el cambio climático. Esto fue el 2015 y se debió a una publicación de un artículo científico donde comenta que en la costa chilena está enfriándose, costa centro-norte chilena, pero en cambio la depresión intermedia y el sector cordillerano están las temperaturas cada año hay una predicción de elevación de las temperaturas, aumento de temperatura. También tenemos el tema de la mega sequía que afecta a la zona central y parte también del norte chico. Y aquí dice, país suma 8 años de sequía y Santiago marca temperatura récord en 66 años. Eso era el año 2016 y la situación en el 2019 se agudizó y hasta el día de hoy también, salvo este año que al parecer en algo estamos revirtiendo en la zona central los números rojos. Ciertamente llevamos un déficit de poco más de 10 años de precipitaciones.
No era un tema solamente de precipitaciones, sino también ha habido tendencias de temperatura con el tiempo que han ido también durante décadas aumentando en esta zona. Entonces son dos factores que están de alguna manera poniendo, no quiero decir en jaque, sino que estresando un montón de sistemas biológicos y físicos que viven en esa zona, ya desde los bosques hasta los glaciares, los humedales, etc. Y por ejemplo, la más reciente es el lago de la Patagonia, que podría ser el más profundo de América. Hallazgo se debe a la crisis climática. Y bueno, esta noticia apareció hace unos días atrás, donde este lago es de la Patagonia Argentina, pertenece al glaciar Viedma. También el lago tiene el mismo nombre. Es un lago que tiene más de 600 metros de profundidad. Estuvieron estudiando la batimetría. Y es increíble porque ese lago debió haber estado cubierto por un glaciar, pero ese glaciar ha entrado en un proceso de continuo retroceso durante las últimas décadas y ha dejado al descubierto esta enorme lago. Es tremendamente profundo, probablemente el quinto a nivel mundial. Bueno, y esto es más de la problemática y del contexto que yo ya les venía conversando. No sé que sueno centralista, pero es uno de los fenómenos probablemente más notables que hemos tenido durante las últimas décadas, y es que el registro instrumental de fenómenos meteorológicos, es decir, o de variables meteorológicas como la temperatura, la precipitación, la humedad, por ejemplo, no lo llevamos haciendo hace cientos de años. Hay pocas estaciones meteorológicas en Chile. Chile tiene un problema de distribución de estas estaciones meteorológicas. No todas ellas ocupan todo el largo y el ancho de los Andes, por ejemplo, que son zonas tremendamente interesantes de saber, por ejemplo, cuánta nieve cae, ¿ya? Entonces, contamos con poquito registro instrumental, y de lo que podemos apoyarnos es de modelos y de interpolaciones, es decir, cómo también podemos determinar a partir de ciertas técnicas de estadística, cómo podemos determinar una zona que no tenemos datos, podemos darle un dato a esa zona, ¿ya? Entonces aquí a la izquierda son más fotografías de zonas, por ejemplo, de la quinta región, también de la zona central, región metropolitana, la sexta región, la séptima. También el tema de que no hemos tenido déficit de nieve. Y en el centro está el conocido embalse del Yeso, que ha venido también teniendo enormes déficits también de acumulación de agua. Y eso lo vemos en este time-lapse que fue producido por 6 años. Entonces nos damos cuenta de, por ejemplo, acá se aprecia cómo se ha ido corriendo en ciertos sectores. Por ejemplo, cuando llega al año 2020, vemos que el embalse del Yeso tiene esta área, por ejemplo, pero en los años como el 2014, el 2015, el embalse del Yeso llegaba hasta un poquito más atrás. Y bueno, otros casos emblemáticos como la Laguna de Atuleo, también en la región metropolitana, este pequeño composite de 10 años muestra distintas fotografías de esta laguna y cómo fue secándose. Primero está el año 2009, aquí hay una del 2013, 2015, está disminuyendo considerable su tamaño. El 2017 probablemente se pegó una crecida, debido a que también tuvimos un año con un niño bastante potente, y el año 2018 se pega de nuevo una increíble bajada, y el 2019 no tenemos laguna, ¿ya? Entonces son cosas que están sucediendo en una escala humana, es decir, vivimos para contarlo, ¿ya? No es algo que mis hijos lo verán, mis nietos lo verán, no, es algo que nosotros podemos presenciarlo, son cambios muy rápidos, ¿ya? Pero, voy a bajar esto un poquito. ¿Pero qué es el clima? Nosotros hablamos harto del cambio climático, hablamos del tiempo, y generalmente son dos conceptos que no son lo mismo, y es bueno recordar que son cosas distintas y que una es tremendamente caótica.
el tiempo atmosférico es caótico, es algo tremendamente cambiante, es de alta frecuencia. Es decir, yo puedo tener un pequeño instrumento que puedo ir afuera de mi casa a tratar de ver cómo cambia la velocidad del viento, y si yo quiero medir la velocidad cada 10 segundos, me voy a encontrar que la velocidad del viento cambia mucho. Entonces, por ejemplo, una forma de saber qué es lo que estoy buscando en el tiempo es la temperatura del día, la temperatura a cierta hora, la velocidad del viento de ese momento, de esa tarde. Ese es tiempo atmosférico, pero el clima nos habla de estas mismas variables que comentábamos recién, pero promediadas en un tiempo mayor, ¿ya? Y eso nos da un rasgo más característico, más promedio. Y por eso acá hay una figura que intenté hacerla como chiste, pero weather is unpredictable y climate is predictable. Que hay un perrito. Los perritos son súper impredecibles. Los perritos hacen cosas porque tienen instinto y los lleva a hacer cosas bien ridículas. El tiempo atmosférico es caótico y no es predecible. En cambio, el ser humano tiene patrones de comportamiento y, tal como el clima, nosotros contamos con una serie de mediciones de estas variables meteorológicas que con el tiempo, con años, décadas, me conforman a mí un compendio, una estadística, un valor que yo puedo decir, esta es la tendencia con el tiempo de esta medida. Puede ser temperatura, puede ser la precipitación, que es como lo que aparece acá. ¿Ya? Vamos a la siguiente. ¿Cambia el clima? Bueno, hablando del clima, de qué es tiempo atmosférico y qué es clima, y nos hablan siempre del cambio climático, la pregunta es ¿el clima cambia? ¿Nosotros lo hacemos cambiar o el clima venía cambiando? Entonces, en la historia geológica ha venido cambiando desde siempre, ha variado, incluso sin nuestra presencia, incluso con la presencia de dinosaurios, incluso con presencia de otras especies. Y el clima es variable intrínsecamente, ¿ya? Este es un cuadro súper resumido de la historia de la Tierra, ¿ya? Y lo interesante acá es que aparecen un montón de episodios o eventos importantes en la historia geológica. Acá habla, por ejemplo, de las distintas épocas en el pasado. Estamos hablando de miles de millones de años. Acá estamos hablando de hace 4.600 millones de años atrás en el tiempo, ¿ya? Y si uno se pone a observar acá, esto es la curva de cómo la temperatura del clima, o sea, de la atmósfera terrestre, iba cambiando, variando. Esto no es que haya habido un ser humano o hayamos podido viajar a través del tiempo y decir, esto medía eso. Con el tiempo los científicos han ido descubriendo formas de poder determinar a partir de archivos que no son históricos, sino que a través de archivos naturales, ¿ya? Han podido determinar cómo se puede vislumbrar la temperatura o cierta característica del clima pasado, ¿ya? Y en este caso llevó a resumir o a predecir más o menos cómo podría haber sido este comportamiento de la temperatura. Y como pueden ver, la temperatura es tremendamente variable. En algún minuto la temperatura promedio alcanzó y superó los 50 grados, o sea, perdón, este es un eje que va al revés. Deberíamos verlo al revés, pero de los 0 estuvo en los 50 grados y fue tremendamente caliente al inicio de los tiempos. La Tierra no permitía la capacidad de que viviese o se preservara un organismo vivo o biológico como tal, porque las temperaturas eran tremendamente importantes. Pero a medida que la Tierra empezó a ir enfriándose y con ciertos pics de también alzas de temperatura, permitió la posibilidad de que, por ejemplo, el agua líquida existiera en el planeta, ya que no fuera solo magma o roca incandescente,
y que se desarrollaran otras formas de vida. Y en ese proceso se hizo una especie de simbiosis entre ese sistema físico, que es la atmósfera, y el océano, y la misma Tierra, y estos sistemas biológicos, ¿ya? Lo interesante es que cuando nosotros aparecemos, y un poquito antes, ya la Tierra venía teniendo un comportamiento, la atmósfera, el sistema climático tenía ya un comportamiento bastante peculiar, ¿ya? Y fue mucho antes también de que nosotros empezáramos a tener actividad como tal, actividad industrial, ¿ya? Pero lo que quiero dejarles aquí en claro es que la Tierra y su sistema climático ha variado desde siempre, con nuestra presencia o sin nuestra presencia, ¿ya? Y esa variabilidad es la variabilidad normalmente apodada como variabilidad natural del clima. Entonces, ¿cuánto cambia el clima en el espacio y en el tiempo? La idea de hablar de esto es que estos dos cuadritos nos muestran que los cambios del clima son distintos dependiendo del espacio y el tiempo. Hay escalas distintas. Yo les comentaba que el tiempo atmosférico, yo puedo medir la velocidad del aire en un momento, cada 5 segundos, cada 10 segundos, y esa es una frecuencia bastante alta. Es decir, yo tengo todos esos datos. Cada 10 segundos estoy guardando un dato, por ejemplo, de la velocidad del viento. Eso es de alta frecuencia. Yo también podría decidir, oye, voy a en realidad guardar datos de la velocidad del tiempo cada 10 minutos quizás, perdón, cada 1 hora, o un dato promedio de todo ese día y listo, ¿ya? Entonces, ese tremendo... esa información promediada, esa información de alta frecuencia está acá, en los segundos, los minutos, en la hora, ¿ya? Y hay ciertos fenómenos meteorológicos que se producen de acuerdo a esa escala. Por ejemplo, un remolino de viento, ¿ya? Una ráfaga de viento. Hora puede durar menos de 1 hora un tornado, ¿ya? Una tormenta convectiva puede durar un par de horas, ¿ya? Un huracán puede durar más o menos en esa escala, horas de un día. Y después están los sistemas frontales, que también lo sabemos bien, porque a veces un sistema frontal nos afecta por 3 días, en algunos casos. Y bueno, y eso es en la escala de tiempo de una semana. Y eso es la escala temporal. Pero después nos damos cuenta que hay también una escala espacial. Todos esos, por ejemplo, eventos o fenómenos meteorológicos que conversábamos, muchos de ellos pertenecen, las ráfagas de viento, a lo que es la microescala, la turbulencia, pero hay otros que pertenecen ya a la mesoescala, que son los tornados, ¿ya? Las tormentas, pero después viene lo que es la escala sinóptica, ¿ya? Y la escala sinóptica ya nos enfrentamos a otro tipo de cosas, como los sistemas frontales, después hablamos de los ciclones tropicales, de las ondas planetarias, y se nos mete hasta el Niño, ¿ya? Y las variaciones climáticas, es decir, son cosas de mayor escala. Entonces, en meteorología y en climatología hay también cosas de microescala hasta de escala mayor, tanto en el tiempo como en el espacio. Un frente, por ejemplo, no tiene un espacio chiquitito de unos metros, puede estar asociado a varios kilómetros, ¿ya? Entonces, tiene una escala temporal y espacial. ¿Cuánto cambia el clima en el tiempo, o sea, en el espacio y en el tiempo? Justamente hablando de eso, es que les quería mostrar que, por ejemplo, en nuestro archivo, nuestro registro, ¿hay una pregunta, algo? Estoy escuchando el micrófono ahí. No, ya. Hay un registro, por ejemplo, desde el año 61 hasta el 2021 de la temperatura y también de la precipitación, ¿ya? Entonces, lo que podemos observar aquí es cómo a lo largo del tiempo estos cambios, piensen en anomalía como cambios relativos con respecto a un promedio, a una media,
¿ya? Esta media es el 0, entonces los cambios negativos van a ser enfriamiento en este caso, y los cambios que van a estar sobre ese 0 van a ser calentamientos, ¿ya? Eso es para que tengan claro con esto. En el caso de precipitación, todos estos cambios que están en café van a ser secamientos, van a ser comportamientos de déficit hídrico, y por lo que están acá van a ser comportamientos donde son positivos, ¿ya? De que va a haber precipitación. Y lo que uno observa es que el clima, incluso recientemente, también muestra tendencia y también muestra cambio. La tendencia que nosotros vemos acá es que las barritas rojas se empiezan a incrementar notablemente desde los años 70 en adelante. Entonces la tendencia que uno ve es que la temperatura media, hay más anomalías cálidas, hay anomalías que están por sobre los 0. Entonces empiezan a crecer en Chile. Esto es Chile global, todo lo que es el país. La precipitación, en cambio, también ha mostrado una tendencia cada vez más al secamiento, ¿ya? No todas las regiones, por supuesto, del país tienen esa misma tendencia, pero la zona central ha sido bastante impactada durante los últimos años, y también ha tenido momentos en reversión. Ha tenido momentos como de alta pluviosidad, que coincidió con esos años niños, y también momentos de expresión de sequía, incluso sequías mucho más extremas que las que tenemos ahora, pero que duraron poquitos años, como 4 años, por ejemplo. No una de 10 años que ha sido tan persistente como la que hemos tenido desde el año 2009-2010. Eso es en el tiempo. Luego les muestro en el espacio, por ejemplo, en este gráfico de olas de calor. Aquí lo interesante es que los círculos nos muestran el número de olas de calor que hay, por ejemplo, en este periodo de tiempo que se muestra acá, 2020-2021. ¿Ya? No nos fijemos tanto en los cuadros que aparecen en los números acá, son promedios, hay tendencias, por supuesto que las tendencias son, hay tendencias entre positivas y negativas. Pero lo que uno aprecia acá, a grandes rasgos, es que en la zona centro-sur han ido creciendo los eventos de olas de calor, por lo menos en este pequeño periodo de tiempo. Y uno eso lo puede expresar en el espacio, y esto es lo que nosotros vemos. Por ejemplo, acá hay otro mapa que nos muestra también la expresión de cómo la precipitación se ha ido disminuyendo en el país, principalmente en la zona centro-sur. Y uno ve también acá que a medida que los colores tienden a esta parte porcentual, ¿ya? Hay un déficit, y si son más de la escala de los colores fríos, tiende a tener un valor positivo de la precipitación. Eso no es lo que uno observa en este gráfico, y lo que domina en este gráfico es una expresión de secamiento, de sequía, ¿ya? Y eso es lo que nos habla en general la historia de las tendencias, ¿ya? Luego, el cambio de este clima reciente no solamente tiene una expresión en el tiempo y en el espacio de lo que uno observa mirando el registro de temperatura o el registro de la precipitación, sino que uno también se puede ir a ver cómo eso impacta a la criósfera. Y la semana pasada mencionamos varios componentes que eran parte de la criósfera, y criósfera incluso que se expresaba en parte del continente o del territorio chileno. El hielo marino no es algo muy famoso, pero el hielo marino antártico, por ejemplo, también tiene una expresión en que ha visto cambio. Y acá en este mapa a la izquierda se observa cómo ha ido variando desde la década de los 80 hasta, por ejemplo, el 2017 más o menos, que dura este gráfico. Y la tendencia era a extenderse, pero siempre con un zigzagueo, siempre con una variabilidad bastante marcada, ¿ya? Probablemente se debía a ciertos años en que toda esta variabilidad siempre tiene que ver con el tema de que pasan estaciones del año. Por ejemplo, hay una estación del año, no sé, verano. El hielo marino es muy sensible al verano, es la época en que recibe mayor radiación solar, por lo tanto su extensión se ve más constreñida, ¿ya?
Luego vuelve el invierno, aumentan las condiciones positivas para generar mayor agua congelada, agua de mar congelada, entonces el hielo marino tiende a robustecerse, ¿ya? Pero se pegó una reversión acá, bastante llamativa. Entonces la pregunta que se hizo en ese minuto fue, ¿qué iba a suceder? ¿Qué iba a suceder con el hielo marino antártico? Y el hielo marino ártico, en otra narrativa paralela, también ha experimentado y manifestado estos cambios. Cambios en que se aprecia, por ejemplo, acá, en esta línea, los últimos cambios de instrumentales. Lo que sale aquí atrás es una línea histórica, ¿ya? Pero lo que está en negro, bien oscuro, es lo observado. ¿Ya? La histórica probablemente tiene relación con lo que han podido reconstruir a partir de modelos y de interpolación, ¿ya? Y técnicas de asimilación de datos que utilizan generalmente en las ciencias del clima. Luego, esta franja que se ve acá es una franja de error posible, ¿ya? En la que se somete esta medición. Y luego aparecen distintas franjas de colores que están asociadas a 4 trayectorias de gases de concentración. Ya son trayectorias, son futuros que se han utilizado por la comunidad científica para modelar o proyectar cuál es el posible comportamiento de ciertos sistemas físicos en el futuro, en este caso del hielo marino. También lo han hecho, por ejemplo, con la Antártica, que es un manto de hielo, un ice sheet, ¿ya? ¿Qué podría pasar en los próximos años? Entonces, el RCP 2.6 es una trayectoria de concentración mucho más benévola que un 8.5, por ejemplo. Y cada vez que uno va aumentando acá en esta trayectoria es porque hay una mayor cantidad de gases de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿ya? Y bueno, el 8.5 es el escenario más malo y es el escenario que siempre está asociado a que nosotros no mitigásemos nada y que no hiciéramos nada para revertir la situación que tenemos actualmente de crisis climática, ¿ya? Así que en ese caso ya nos está indicando que, por ejemplo, por aquí, en esta fecha, entre 2040, 60, 50, 60, en 2060 ya no habría hielo marino que existiese en la zona del polo, o sea, del sector del Ártico, ¿ya? En el hemisferio norte. Eso trae enormes consecuencias, por supuesto, no solo al equilibrio de las aguas de ahí, ¿ya? Vamos a tener menos hielo marino, va a haber más agua derretida, ¿ya? Pero lo otro es que las formas de vida que viven ahí, por ejemplo, osos polares y otros animales, van a ser tremendamente afectados porque no van a tener hielo marino para poder cazar, para poder vivir, para hacer sus actividades, ¿ya? Esa es una de las consecuencias. Otra consecuencia, por ejemplo, es mirar nuestros glaciares de montaña. Por ejemplo, está el glaciar Tronquito en la región de Atacama, y lo que ven acá a la izquierda es cómo este glaciar tiene distintos contornos coloreados por distintos años. Entonces, el año 1955 aquí en blanco mostraba dónde llegaba el frente de este glaciar. Una de las lenguas llegaba hasta acá. Después, el año 76, la lengua retrocedió hasta por acá. Y así sucesivamente, el 85, el 2002 y el 2018. ¿Ya? Esta es una tendencia que se ha observado también en otros glaciares. Por ejemplo, acá a la derecha, glaciares de la cuenca alta del Olivar en la región metropolitana. También, aquí hay una fotografía de 2 momentos también del libro en Marturell, donde se aprecia cómo el glaciar Olivares Alfa llegaba hasta esta zona y probablemente aquí hay una morrena o lo que dejó de ese glaciar en ese entonces, y el Olivares Beta se ve también mucho más retrocedido, mucho más delgado. O sea, no solamente el frente del glaciar se ve comprometido, sino que también el espesor del glaciar tiende a verse más pequeño. Y bueno, ¿para qué hablar del Juncal Sur? Que no se aprecia en esta fotografía tampoco, probablemente está retrocedido también. Y otro ejemplo es el glaciar Grey en la región de Magallanes y la Antártica chilena, también 2 momentos.
El glaciar cubría gran parte de esta zona, donde ahora, el 2018 de esta fotografía, solamente hay témpanos de hielo, icebergs, flotando, y gran parte del glaciar está retrocedido probablemente varios kilómetros tierra adentro, ¿ya? Estos glaciares también han experimentado grandes cambios porque no solamente el calentamiento atmosférico los ha ido afectando, sino que también tienen una dinámica asociada a esta interacción que tienen, por ejemplo, con el océano. Y si el océano también tiene algún tipo de forzamiento o calentamiento, eso también los va a ir acelerando su derretimiento, ¿ya? Bueno, entonces lo que venimos viendo es que el clima del pasado está tremendamente asociado a lo que nos muestran los glaciares, ¿ya? Si los glaciares en el pasado estaban mucho más abajo, mucho más expandidos de lo que hoy en día vemos, es que probablemente las condiciones eran mucho más benévolas para los glaciares en ese entonces, ¿ya? Y esta es una ilustración del año 1911 que un artista hizo, que en el fondo viene a retratar un poco lo mismo. Ya en el año 1911 la gente pensaba estas cosas, entonces habían también glaciólogos, pocos. Y los glaciares también tenían esta dinámica de movimiento. Y aquí es un poco lo que intenta hacer entender esta ilustración, que en distintos pasos glaciares se pegan una acelerada, un crecimiento, tanto así que a modo de cómic engulle a uno de los glaciólogos que está ahí tratando de medir cuánto el glaciar está creciendo. Y luego el glaciar llega a un punto en que empieza a retroceder, escupe al científico y luego retrocede y no los vemos más, ¿ya? En 1911 ya la gente se daba cuenta en Europa y hay varias expresiones artísticas que se aprecian desde entonces, mucho antes del siglo XIX, ¿ya? Aquí hay un link para que puedan acceder, por ejemplo, al artículo que aparece sobre arte y glaciares y cómo el arte también da cuenta como registro histórico para saber qué posiciones tenían los glaciares en el pasado. Y esto, por ejemplo, también es notable. En montaña podemos ver que habían ilustraciones, si bien no habían fotografías, habían ilustraciones que mostraban hasta dónde llegaban ciertos glaciares en los Alpes suizos, y hoy en día esos glaciares están completamente retrocedidos. Lo mismo por acá, ¿ya? Bueno, entonces ya estamos enterados de que los glaciares han dejado un registro en el paisaje, nos han dado una pista, ¿ya? Han dejado evidencia geomorfológica de este hielo sobre la topografía. Es decir, es como que nos dieran una clave para desentrañar lo que es el pasado. ¿Y por qué nos interesaría a nosotros saber eso? ¿Para qué queremos escarbar en el pasado si la verdad es que nos preocupa el futuro? Bueno, como no entendemos bien el presente y como solamente tenemos una ventana corta de tiempo, y cuando digo corta es porque 200 años de registro instrumental no es suficiente para entender toda la historia del sistema climático en completitud. Entonces, los glaciares nos dan una clave para entender lo que era el pasado. Entendiendo el pasado, podemos entender cómo esto iba cambiando, cómo podría ser el futuro, ¿ya? Porque en el pasado no teníamos una actividad tan intensa como la que tenemos hoy en día, liberando una concentración de gases de efecto invernadero a la atmósfera de la manera o de la tasa o al ritmo que lo hacemos hoy en día. Así que hubo una serie de personas que aportaron a ese conocimiento, de alguna forma. Ya en el año 1840, por ejemplo, Louis Agassiz pensó, estando en estos sectores de los Alpes, que habían ciertos elementos del paisaje que le decían de que
no era posible que ciertas rocas que estaban aquí en estas montañas tan grandes, esas rocas, pudieran haber llegado ahí solas. Así que tuvo que haber habido una fuerza mucho más fuerte, mucho más grande y natural que lo haya hecho. Y a él, la intuición lo hacía pensar que eran los glaciares. Después había otra persona, que era Joseph Ademar, que estuvo escribiendo un libro que tenía que ver con las mareas, y él pensó en la idea de que un movimiento astronómico que hacía la Tierra, que hace la Tierra, podía tener algún juego en la forma en que la Tierra se calentaba o se enfriaba con el paso de los años, con el paso de cientos de años. Después había otra persona, que es James Kroll, en la década de los 60, que empezó a tomar los trabajos, las ideas de Agassi, de Ademar y de otros, y que empezó a pensar en que podían haber habido múltiples glaciaciones en el pasado. Y obviamente formalizó eso matemáticamente, para luego Milutin Milankovic, en los años 30, se subió a los hombros de lo que el trabajo que hicieron estas personas, y él terminó formalizando una teoría que es la teoría orbital, ya, que tiene que ver con los ciclos de Milankovic, que ahora lo vamos a ver. Entonces, ya para ese entonces hablaron de ciclos que podrían tener enormes influencias e impactos en la forma en que se producían edades de hielo, ¿ya? O podríamos decir ciclos glaciales, pero digámosle edades de hielo. Uno de ellos es la excentricidad, y la excentricidad tenía que ver en la forma que era esta órbita, una órbita muy circular o una órbita elíptica. Y esto tiene un ciclo de aproximadamente 100.000 años. Entonces, cada 100.000 años, la órbita del planeta puede ser muy circular o puede tender a ser muy elíptica, y eso tiene enormes implicancias en cuánta insolación, es decir, cuánta radiación solar llega, ¿ya? Entonces, si cada 100.000 años tenemos este proceso, quiere decir que hay un periodo en que nos va a llegar menor radiación solar, y eso va a impactar enormemente no solo al sistema climático, sino la cantidad, por ejemplo, la cantidad de temperatura que vamos a tener, y cómo eso va a ser capaz de mantener, por ejemplo, agua líquida, o precisamente va a quedarse congelada. Después tenemos la oblicuidad, que tiene que ver con esta inclinación que tiene el eje terrestre. La Tierra no está derecha, así mirando al Sol, tiene una pequeña inclinación, y este ángulo de 22 grados, 22,5, cambia en un periodo de 41.000 años, varía, y se hace un poquito más grande, hasta 24,5. Entonces, la oblicuidad, por ejemplo, tiene harta influencia en lo que son, por ejemplo, las altas latitudes. Las altas latitudes son estas zonas y estas zonas, y las bajas latitudes son estas. Entonces, le va a llegar cierta cantidad de insolación a esas zonas más que a otras. Y la precesión, que es como un trompo, que el movimiento de la Tierra produce un pequeño no quiero decir tilteo porque no creo que exista esa palabra en español, pero un pequeño movimiento que hace que cada 23.000 años también este eje tenga un cierto movimiento, y que también afecte la forma en que nos llegue la cantidad de radiación, ¿ya? Entonces, eso pasó con esas personas entre el siglo XIX y comienzo del siglo XX, y ya durante los años 70, 3 investigadores, Hayes, Imbrie y Shackleton, en el año 76 tomaron lo que dijeron estas personas, y a partir de registros o proxies, como se le llaman, determinaron si es efectivamente esos ciclos se decían la verdad, confirmaban o no la teoría que se había ido
discutiendo durante las décadas pasadas. Y ellos la confirman. ¿Ya? Al mismo tiempo, había otra persona, que es Willy Dansgaard, ¿ya? Que en la década de los 50, cuando no teníamos claridad tampoco de cómo era el cambio, o sea, no había claridad, no se sabía si a través del hielo se podía leer el pasado, saber cómo era la atmósfera pasada, ni siquiera había esas nociones. Él empezó a hacer experimentos con la lluvia, con la agua de lluvia que caía, y tomó una botella de cerveza con un embudo y empezó a colectarla. Y él analizó la composición isotópica. Solo para recordar qué es la composición isotópica, los átomos nos han enseñado que tienen un núcleo y tienen electrones que lo orbitan, ¿ya? En ese núcleo del átomo se reside la mayor parte de la masa del átomo, ¿ya? Que hay neutrones y protones, ¿ya? Pero resulta que en la naturaleza encontramos también elementos que son un mismo elemento, pero con una masa mayor, ¿ya? Es decir, tiene más cantidad de neutrones adentro, ¿ya? Y, por ejemplo, tenemos hidrógeno normal e hidrógeno pesado, ¿ya? Esos son isótopos, son elementos con la misma cantidad de electrones, de la misma cantidad de protones, pero los neutrones son distintos, ¿ya? Y tiende a ser un elemento más pesado. Y él empezó a determinar por qué se producía ese cambio de que habían isótopos más pesados, o sea, habían elementos más pesados, y por qué se producía cuando iba la lluvia avanzando en una franja de espacio geográfico, por ejemplo, entrando desde el mar hasta el continente. ¿Por qué había ese cambio isotópico? ¿Por qué se iba haciendo cada vez más ligero? Y gracias a eso, él inventó un método de datación, que es un método del oxígeno 18. Ese método le ayudó a pensar en que en Groenlandia podría encontrar quizás el lugar más viejo para poder entender cómo era la lluvia que caía en el pasado. Porque él se dio cuenta que en su investigación él podía determinar cómo era la temperatura de cuando cayó esa lluvia, ¿ya? Entonces él dijo, uy, podría saber eso. Y si bien no tuvo permiso para entrar a alguna de las perforaciones que hacían en esa época la gente que ya estaba sacando testigos de hielo, que son unos tubos de hielo, él le pidió a una de las personas que era el investigador responsable en ese momento, de que si lo dejaba trabajar con él no le iba a pedir nada a cambio, él lo iba a hacer gratuitamente. Y gracias a esa osadía o ese salto que él hizo, salió ciertamente una publicación, pero más allá de eso, ellos hicieron algo inédito. Ellos encontraron un registro, el registro probablemente más largo que hasta entonces se había hecho, porque no había cómo leer el pasado. Y ellos lo leyeron a través de ese testigo de hielo, hasta 11.000 años, donde ellos descubrieron que habían cambios de temperatura en el pasado y que habían cambios climáticos abruptos en Groenlandia. Entonces eso abrió la puerta a un montón de ideas y pensamientos sobre qué es posible leer el pasado de la Tierra, el pasado climático, es decir, cómo era la atmósfera, qué gases tenía, qué gases de efecto invernadero, cómo cambiaron en el pasado para entender cómo cambiaba ese sistema. Entonces el hielo era una clave. Y el año 2004, un grupo enorme de científicos, y la lista acá, épica, community members, deben ser como 100 científicos que de distintas partes del mundo trabajaron sacando un testigo de hielo en Antártica, ¿ya? Y ellos lanzan esta publicación que dice 8 ciclos glaciales tomados desde un testigo de hielo antártico. Y es lo que se traduce es en esta gráfica, que se ve un poco compleja, pero aquí lo que nos tiene que interesar es que en este eje encontramos el tiempo presente está acá, y por acá nosotros nos dirigimos hacia el pasado.
Luego tenemos acá un diagrama en rojo que nos muestra la concentración de metano, CH4, ¿ya? Acá tenemos la concentración en azul de dióxido de carbono, y acá tenemos una anomalía de temperatura en la Antártica en grados Celsius, ¿ya? Entonces, lo que ellos descubrieron es que hay una correlación entre los gases de efecto invernadero y la temperatura, ¿ya? Es decir, a medida que los gases de efecto invernadero aumentan su concentración, tanto el dióxido de carbono como el metano también tiende a aumentar la temperatura que aparece registrada acá, en el testigo de hielo, ¿ya? Y además encontraron que en estos 800.000 años que ellos perforaron de hielo, yo me imagino que es muy largo el testigo de hielo que sacaron, muchos metros, pudieron descubrir que hay eventos o secuencias de eventos que se convierten en glaciales, y esos eventos glaciales son eventos de enfriamiento que son largos, son lentos, y luego vienen seguidos de un evento interglacial, que es un evento de rápido calentamiento, donde empieza a aumentar la temperatura y que viene acompañado de un crecimiento de la concentración de gases de efecto invernadero. La pregunta del millón fue, ¿los ciclos orbitales que vimos hace un ratito explican todo esto? Y gracias a esos ciclos orbitales es que tenemos estas edades de hielo. Cada 100.000 años hay como una edad de hielo, por lo menos durante los 800.000 años. Y la verdad es que cuando se hizo ese análisis se detectó que solo casi un tercio de lo que hacen los movimientos astronómicos, esos 3 movimientos que vimos, lograba explicar en realidad esto que está aquí. Es decir, hay una serie de otra reorganización y de otros factores que no podían explicar solamente los movimientos orbitales o astronómicos. Y esos factores podrían haber sido, por ejemplo, el océano y la atmósfera, ¿ya? Que también son sistemas complejos que se reorganizan a sí mismos, ¿ya? Y bueno, no aparece allá, pero aquí lo muestro, que es el mismo gráfico anterior, solamente que acá lo que me interesa que vean es que si nos fijamos y nos ponemos en el presente, nosotros estamos en esta parte. Entonces, esto que muestra la concentración de dióxido de carbono en la línea en azul, desde que nosotros estamos acá, se ha disparado a este nivel, ¿ya? Y hoy en día, en el año 2021, tenemos esta concentración. Las concentraciones hace 100.000 años atrás eran bastante diferentes, ¿ya? Eran mucho menores, eran menos de la mitad, ¿ya? Así que eso es como para tener un contexto de cómo hemos ido alimentando a la atmósfera de una cantidad de gases de efecto invernadero a una tasa que nunca se había visto en el pasado, por lo menos durante los últimos millones de años. Entonces, como un poco retomando lo que Luis Agassiz había pensado en su momento, parece que los hielos del pasado dejaban huellas, nos daban claves. Y efectivamente, aquí hay unas ilustraciones de la época de él, donde mostraban cómo los glaciares tenían estas rocas gigantes, estos bloques que se les llamó bloques erráticos, porque nadie podía entender cómo un bloque de esto podía llegar tan arriba en la montaña, ¿ya? Son bloques así, aquí hay unas personas, entonces es mucha la diferencia. No había cómo que alguien subiera en esa época, por supuesto, estas tremendas rocas allá. Entonces, el pensamiento de él era que los glaciares en el pasado debieron haber sido extremadamente grandes y debieron haber empujado todo. Y de hecho eso es lo que hacen los glaciares, ellos empujan todo a su paso. Y este ejemplo aquí a la izquierda es un esquema donde muestra cómo el glaciar, por ejemplo, fluyendo en esta dirección, deja una serie de elementos grabados y registrados en el paisaje.
Por ejemplo, estas llamadas morrenas laterales, que son depósitos de puros sedimentos que van arrastrando ellos en su flujo, en su paso, en su movimiento. Ya hay morrenas laterales que están aquí, en este arco que es un poco fucsia, hay morrenas mediales y morrenas terminales o frontales que aparecen acá. ¿Ya? Bueno, a los científicas, les encanta eso porque con ello pudieron descubrir una forma de poder determinar hace cuánto tiempo atrás ese glaciar, que ahora está aquí arriba, llegó acá o en su minuto estuvo acá. Yo trabajé en esta zona hace mucho tiempo atrás, bueno, más de 5 años atrás. Y esta es una zona en Aysén, que está entre medio del campo de hielo norte y campo de hielo sur, pero hacia la frontera con Argentina. Este se llama, por acá está el Monte San Lorenzo, ¿ya? Y antiguamente, esto que ven acá, estos glaciares, coalescieron y fluyeron por el valle. En ese proceso, ellos dejaron una serie de huellas o marcas sobre el paisaje, sobre la topografía, que les permite hoy a la ciencia determinar qué pasó con ese glaciar en el pasado que llegó hasta ahí, cómo fue posible que fuera tan grande. Y permite a ellos también, a esa comunidad, reconstruir y dar cuenta de cómo era el clima en el pasado, qué condiciones tenía que haber en el pasado para que ese glaciar hubiese avanzado o hubiese tenido ese comportamiento. Y una forma de poder determinar eso es usando una técnica, yo no le puse acá el nombre, pero porque quizás era como muy extraterrestre, pero es una técnica de datación con cosmogénico, ¿ya? Y esa metodología o forma de datar, nosotros buscamos esos bloques erráticos que les mostraba anteriormente, y esos bloques erráticos sacamos una cantidad de roca en la parte superficial que está expuesta a los rayos cósmicos, ¿ya? A toda la radiación que viene del espacio. ¿Por qué? Porque esa radiación del espacio provee una cierta alteración de los minerales que componen a esta roca en la parte superficial. Y los científicos han calculado una cierta tasa de cómo ese cambio con los miles de años de exposición a esos rayos cósmicos se produce. Y con ello pueden determinar cuánto de eso significa en tiempo, por ejemplo, ¿ya? Y bueno, hay una serie de pasos que yo no voy a irme en detalle, pero que tienen que ver, por ejemplo, con trabajar con esa roca, molerla, esa roca que es rica en cuarzo, extraer el cuarzo, por ejemplo, porque el cuarzo es el mineral que en este minuto interactúa con ese rayo cósmico y genera algo que es un isótopo que es del elemento berilio, ¿ya? Y acá en esta figurita, en esta parte de la puntita de este tubo, uno recoge finalmente el berilio y lo manda a un centro, un laboratorio de contador de átomos, un espectrómetro que se encarga de determinar cuántos átomos hay ahí, ¿ya? Y con eso genera una tasa de cuántos años atrás ese glaciar había estado en esa zona, por lo menos, mínimamente, ¿ya? Entonces, como ya no hemos ido al pasado, vamos a ir al manto de hielo patagónico, ¿ya? Que es un viaje en el tiempo. Y aquí lo que se observa es una ilustración, una animación de cómo era el manto de hielo patagónico en el pasado, a propósito de hablar de cómo estos glaciares tuvieron que haber sido tan grandes para haber llegado a llenar ese valle, por ejemplo. Y acá tenemos que aproximadamente hace 35.000 años antes del presente, el manto de hielo logró adquirir una extensión sumamente grande en esta zona de la Patagonia, tanto así que campo de hielo norte y campo de hielo sur eran una sola expresión, ¿ya? Y que alcanzaba geográficamente muchas zonas de lo que hoy en día
uno no hubiera pensado jamás que era todo un manto de hielo, ¿ya? El actual derretimiento de los glaciares de la Patagonia, esto es algo a considerar, ha sido uno de los principales contribuidores al aumento del nivel medio del mar, con un aporte alrededor de 3 milímetros anuales, ¿ya? Pero imaginarse cómo fue ese proceso de glaciación acá durante los 20K, 10K, esto K significa miles de años, por ejemplo, ¿ya? Así que cuando hablan de 10K, 35K, 30K, quiere decir 30.000 años antes, en el pasado, ¿ya? Entonces, es tremendo la cantidad de agua que esto en algún minuto aportó y que se derritió. Y finalmente también, con el tiempo, estos dos elementos, campo de hielo norte y campo de hielo sur, también se fueron separando. Eran una expresión también conjunta en algún punto y ellos también se fueron separando, ¿ya? Y acá hay otra forma de verlo, que es lo mismo que les mostrábamos anteriormente. Bueno, ¿y qué cambios han sufrido los glaciares de la Patagonia? Acá, por ejemplo, hay un diagrama de los distintos cambios que han tenido muchos glaciares. Por ejemplo, acá tenemos en este eje los años, desde el año 50 hasta la fecha, y acá es el cambio en la masa, ¿ya? En la masa acumulada, ¿ya? Los glaciares, esta es una medida que usan en glaciología para entender cuánta masa están perdiendo los glaciares, ¿ya? Cuánto es el cambio que se está ocurriendo, cuánto es la pérdida. Y los glaciares que aparecen acá son en distintas zonas. El que nos interesaría es el que está en el lila o morado. El resto de los otros son en sectores de América del Norte, Canadá, Alaska, Svalbard, Europa, Asia, ¿ya? Pero la mayoría, lo que observamos es que todos tienen una tendencia de pérdida, ¿ya? O sea, aquí está en cero, ¿ya? Aquí había una tendencia hacia la baja, pero todavía estaban en positivo. Pero la mayoría de ellos, lo que observamos es que tiene una tendencia. Los de Canadá tienen una tendencia a la baja tremenda, pero por ejemplo acá, que hubo como una cierta recuperación incluso de los Andes del Sur, empezó una baja tremenda desde el 90 en adelante y quiso volver a recomponerse en el año 2000, pero bien, de nuevo baja, 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 y esa es la tendencia que se ha mantenido en el tiempo. Por ejemplo, acá hay otros ejemplos de cambios glaciares, glaciar Colonia, lo mismo que les mostraba en diapositivas anteriores. El año 2001, el glaciar Colonia, su frente llegaba hasta por aquí, ya incluso había como una laguna proglacial muy pequeña acá, no muy grande, pero el 2015 el glaciar Colonia perdió todo su frente y llega hasta ahí, y ahora tiene toda esta zona ocupada por agua, ¿ya? Y témpanos de hielo. Lo mismo con el glaciar Marinero, 2001-2015. Después tenemos otro glaciar aquí, el glaciar Gray, ha presentado un retroceso de alrededor de 3.600 metros en los últimos 70 años. Y uno observa, año 45, estaba hasta acá el frente glaciar, luego el año 86 vuelve a retroceder, sigue siendo sustantivo, pero el salto que se pega al año 2000 es increíble. Y después 2015 y 2017, que aparecen, no han habido cambios tan sustantivos, pero solamente son 2 años de diferencia, ¿ya? Y aquí está. Esta es una de las fotos que tenemos del glaciar Gray. Otro glaciar interesante es el Pío 11, ¿ya? Porque es el glaciar que es un glaciar anómalo, porque es un glaciar que ha presentado, o el Bruggen, que ha presentado avances en el último siglo. Yo aquí no puse un time-lapse, pero en la clase anterior sí. En lo que uno observa de este glaciar es que hay como un pequeño avance. El glaciar Pío 11 es interesante porque tiene una interacción con un fiordo acá, con el agua, y no solamente con la atmósfera.
¿ya? No es solamente un glaciar de valle, como uno de los que ve en la zona central, que interactúa básicamente solo con su atmósfera, ¿ya? Y no con mar, no con océano, no con un lago, ¿ya? Pero el glaciar Pío XI sí lo hace. Y cuando ocurre eso, el sistema glaciar está ya no operando solamente con el calentamiento que le produce el aire y su respuesta a eso, sino que también con otro forzamiento que vendría siendo el océano o el lago mismo, ¿ya? O sea, lo que produce el agua. Y aquí dice que en sus frentes norte y sur ha avanzado 1.250 y 1.493 metros en los últimos 35 años. Y de hecho me parece haber leído que había habido un retroceso pequeño durante los últimos años, pero lo interesante es que este glaciar cumple con las características muy parecidas de un glaciar de Alaska, que tiene un ciclo de glaciar de marea. Y ese ciclo se traduce en un ciclo de varios cientos de años, donde nosotros habíamos visto morrenas que hay alrededor de estos glaciares, morrenas laterales y frontales. Bueno, este glaciar pues, posiblemente dejó morrenas y hay morrenas que quedan sumergidas en esta agua, ¿ya? Esas morrenas a veces sirven como de pequeños flotadores que permiten que el hielo se mantenga durante un tiempo sujeto, y cuando digo durante un tiempo no hablo de un ratito, sino que de cientos de años, y que permite que el hielo no se resquebraje y se mantenga estabilizado durante un tiempo, mientras el glaciar se mantiene avanzando, y da la sensación de que el glaciar no tiene ningún problema, o que no sé, no es que no tenga ningún problema, pero en realidad que no sea casi que inmune a lo que está ocurriendo con la tendencia global de retroceso de otros glaciares. Y bueno, la gente empieza a preguntar, ¿y qué pasa con estos glaciares? Entonces el cambio climático no es real, porque hay glaciares que están avanzando. Y bueno, hay glaciares que efectivamente su dinámica no se traduce necesariamente en una respuesta tan inmediata. Los glaciares no responden tan inmediatamente a todos los cambios que surgen en el clima, y vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Aquí hay la misma foto del glaciar Pío XI, pero desde otro punto de vista, hermoso. Vamos a seguir con la vitrina de esta hermosa foto, ahora con el glaciar Balmaceda, ¿ya? Y cómo estos cambios se han producido durante, por ejemplo, año 22, año 2019. Y esto es lo que deja al final un glaciar. Incluso si no deja una morrena tan clara acá, disculpa, erosiona y modela enormemente todo el paisaje de roca madre en el cual está encima, ¿ya? Y volvemos acá porque volvemos a hablar de esta parte de los cambios recientes, ¿ya? Porque los voy a llevar de nuevo a recordar qué pasa con los cambios recientes y qué pasa con el impacto que tienen con la criosfera. Nosotros hablábamos de que durante las últimas décadas, o mejor dicho, durante los últimos cientos de años, hemos puesto en la atmósfera una cantidad de gases de efecto invernadero que nunca antes se habían puesto, ¿ya? Perdón, creo que aquí hubo un problema con la diapositiva. Aquí está, ya. Y estos cambios se traducen en lo siguiente. En esta zona, nosotros tenemos acá un gráfico de cómo se posiciona, cuál es la estructura de la atmósfera, ¿ya? Donde ocurren todos los fenómenos meteorológicos y donde nosotros vivimos, básicamente acá abajo, es la troposfera, ¿ya? Que alcanza hasta los 10, 12 kilómetros de altitud, ¿ya? Luego están estas otras capas. En esta zona, lo que se ha detectado a partir de esta información o de esta modelación que se hace acá, es que en la zona del Ecuador, la zona más tropical, existe un calentamiento que se ha ido produciendo durante las últimas décadas, ¿ya? 3, 4 décadas, ¿ya? La atmósfera en esta parte del planeta es más cálida en la altura de lo que es en otras partes del planeta. Si uno se va a latitudes más altas, no se ve eso,
no se aprecia ese comportamiento. Eso es bien llamativo porque nosotros hemos escuchado hablar que en los trópicos existen glaciares, ¿ya? En Perú, en Colombia, en Venezuela existen glaciares, pocos, pero existen. Esos glaciares no están abajo, no están cerca del nivel del mar. Esos glaciares están viviendo en las altas cumbres de los Andes, sobre los 5.000 metros. Un calentamiento en la atmósfera en esta zona, en los trópicos, significa que esos glaciares se van a ver obligados a tener que cada vez achicarse más, porque ya la zona donde ellos viven ya se va a empezar a calentar, ¿ya? La atmósfera está llegando a un punto en que le está costando mantener su equilibrio térmico con el espacio. Entonces va a tender a aumentar su temperatura en esta parte. Esto tiene una serie de implicancias, no solamente en los trópicos y a esos glaciares tropicales, sino que el hecho de que se caliente más acá genera también un efecto en cadena hacia las otras zonas que no son tropicales, sino que son mucho más de altas latitudes o medias latitudes, ¿ya? Y al ocurrir eso es porque todo lo que funciona en la Tierra tiene que ver con equilibrios térmicos. Entonces, algo que se calienta acá, tiene que haber equilibrio en otra parte, ¿ya? Eso es lo que ocurre. Como consecuencia, en las zonas donde nosotros estamos, por ejemplo, el sector de Patagonia, qué lástima aquí no se puede encontrar la fotografía, pero aquí lo que les quiero mostrar es que ocurre exactamente eso. Empieza a generar un mayor viento, mayor velocidad del viento en esta zona, ¿ya? Las zonas, las celdas de alta presión que se forman acá van a tender a ser mucho más fuertes, van a bloquear el paso, por ejemplo, de bajas presiones que traen los frentes, por ejemplo. Los westerlies traen una serie de, es una especie de storm track, de un corredor de tormentas que trae una serie de presiones, ¿ya?, que permiten que lleguen frente y lluvia a esta zona. El hecho de que tengamos una mayor zonas de alta presión sobre esta parte de campos de hielo, por ejemplo, principalmente norte y sur, significa que van a haber días más despejados, ¿ya? Va a haber algo que se llama subsidencia, ¿ya?, en que hace que la atmósfera tienda a secarse más, ¿ya? Y por lo tanto va a generar va a entrar mayor radiación solar porque va a estar más despejado y va a generar, por ende, mayor derretimiento superficial en todos esos cuerpos glaciados que hay en esa zona, ¿ya? Eso es una de las consecuencias. O sea, lo que pasa en los trópicos, lo que pasa en esos cambios, uno nunca dice, bueno, ocurre ahí y no va a pasar nada acá. Hay una serie de retroalimentación en el sistema terrestre y eso es lo que pasa. Esta es otra gráfica que muestra las condiciones como han ido cambiando. Entonces, lo mismo, habían altas presiones pero moderadas en esta zona que justo nos cabe a nosotros. Aquí esto está dado vuelta, esta figura, entonces el polo sur es toda esta zona, ¿ya? Habían vientos del oeste que estaban un poco más en las latitudes bajas de lo que está hoy en día y menos fortalecidos que en el presente, ¿ya? Y con esta realidad de lo que está ocurriendo, ya lo que pasa es que se intensifican estos vientos del oeste, tienden a acercarse a la zona circumpolar antártica, ¿ya? Entonces, lo que va a pasar es que, y lo que está ocurriendo es que hay un montón de glaciares que están en esta zona extrema, por ejemplo, en el sector de Cordillera Darwin, que le está llegando un montón de pluviosidad, de mucha humedad, ¿ya? Porque son vientos que transportan un montón de humedad, ¿ya? Pero en esta zona que está por sobre la zona central, por ejemplo, incluso llegando a Campo de Hielo Norte, hay una zona de que va a generarse mayor estabilidad atmosférica, es decir, que van a llegarle en promedio
mayores altas presiones, lo que va a generar bloqueos de esta llegada de frentes, ¿ya? Que eso es lo que nos ocurría en el pasado, y por ende se va a empezar a secar más, va a tener menos alimentación esa zona de los glaciares, ¿ya? También esto tiene consecuencias en la Antártica. Hablamos de esta zona, esta es la península antártica, ¿ya? Y aquí hay una especie de cordillera en esta zona. Bueno, resulta que con la intensificación de esos vientos del oeste que conversábamos, estos vientos chocan con la península antártica en esa forma, en esa dirección. Lo que ustedes ven acá, Larsen A, Larsen B, Larsen C, son plataformas de hielo, ¿ya? Y son súper delicadas porque son ríos de hielo que llegan acá, están sobre la topografía y de repente flotan en el mar, ¿ya? Entonces empiezan a resquebrajarse. Cuando vienen los vientos FEN son vientos que vienen con aire húmedo, encuentran un obstáculo, tienden a subir, ¿ya? A subir para pasar hacia el otro lado, y en ese proceso liberan calor latente, es decir, botan humedad, ¿ya? Y ellos liberan ahí una lluvia posiblemente, y en el proceso de llegar al otro lado de la ladera, viene una compresión de ese aire que se seca. Y cuando llega a la otra ladera, al secarse, aumentan las temperaturas, porque el viento que llega acá es cálido. Es lo que nos pasa con el viento Raco en Santiago, han escuchado también del viento Puelche, es un fenómeno de esa misma característica, pero que pasa acá. Entonces el viento llega acá y golpea al otro lado de la cordillera a estas plataformas de hielo. Esos días de plataformas, o sea, esos días cuando hay incrementos del viento en esa zona, es muy posible que se traduzca en mayor derretimiento superficial de esas plataformas, ¿ya? Y esas son una de las consecuencias que tiene. Y finalmente, en esta parte, volviendo a la criósfera, en este gráfico lo que quiero que solamente guarden es que el glaciar, ya sea en montaña, ya sea en la Antártica, en distintos lados del mundo, es una especie de memorizador o bodega de todos estos elementos atmosféricos que hemos conversado, de estos fenómenos, la radiación solar, la temperatura, la lluvia que cae, el viento, todo eso, el glaciar como sistema lo guarda, lo incorpora a su sistema y refleja una respuesta, ¿ya? Una respuesta que, dependiendo del tiempo, puede ser bastante ruidosa, aleatoria, de alta frecuencia. Y cuando nos refiere en el poquito tiempo, ¿ya? Pero resulta que cuando pasan las décadas, los cientos de años, no sé si me escuchan bien, pero me apareció un mensaje de que mi internet era un poquito inestable. Voy a continuar. Sí. Ya, voy a continuar. Lo que sucede ahí es que en el caso de décadas, en el caso ya de cientos de años, el glaciar efectivamente logra ser un muy buen indicador de lo que pasó con el clima. Me viene a dar respuesta de cómo era el clima, ¿ya? Entonces, por eso son tan buenos indicadores del cambio climático. Son verdaderos canarios en la mina, como hablábamos en la sesión pasada, porque son sistemas que son tremendamente sensibles a lo que pasa con el clima. Y en este gráfico que está acá, que proviene de esta publicación fue lanzada el año 2016-2017 por Gerald Rowe, que es un profesor de la Universidad de Washington, y hasta ese entonces habían habido un par de publicaciones que hablaban sobre evidencias categóricas de si los glaciares o no estaban retrocediendo por la acción humana, porque de que estaban retrocediendo era un hecho. La pregunta era, ¿es por la variabilidad natural del clima o por lo que nosotros los humanos, la variabilidad antropogénica del clima? Y lo que hizo Gerard con su grupo fue trabajar en una métrica
en que él pudiera determinar qué tan perturbados estaban los glaciares. Entonces trabajó como con alrededor de, no sé si 35, 37 glaciares en este trabajo, de distintas partes del mundo. Y lo que quiero mostrarle acá es que en esta métrica el glaciar debería estar aquí, en esta zona. Si, ¿ya? Esto es solo si estuviera perturbado por la variabilidad natural, ¿ya? Esta métrica que está acá, ¿ya? Pero resulta que la mayoría de los glaciares estaban acá, en esta zona, si le agregamos la variabilidad humana, ¿ya? Por lo tanto, lo que muestra su trabajo es que en realidad la variabilidad natural no es suficiente para explicar lo perturbadísimo que están los glaciares con su equilibrio, es decir, con su entorno. Ya están, cuando hablo de perturbado, es que los glaciares como sistemas buscan siempre estar en equilibrio con su entorno. Si el sistema cambia, si es decir, la atmósfera se pone más cálida, él va a buscar una forma de acomodarse para estar viviendo en ese entorno climático. Y cuando yo digo acomodarse, significa que acomoda su geometría, tanto su frente como su volumen o espesor, ¿ya? Entonces el glaciar acá lo que muestra es que la mayoría de los glaciares en Austria, Suiza, Noruega, Estados Unidos, Rusia, Nueva Zelanda, Argentina, es que la mayoría están sumamente perturbados, ¿ya? Y eso es algo que él recogió en ese trabajo que mostró. ¿Ya? Así que como comentario final, los glaciares son sumamente importantes en ese sentido. Tienen una tremenda afinidad con el sistema climático, pero sobre todo pueden llegar incluso no solo a responder sobre cómo era el clima del pasado y cómo está siendo en el presente, sino que incluso amplificarse. Son sistemas que amplifican incluso la señal que reciben de este sistema climático. Si la señal del sistema climático, cuando hablo de señal, es puro calor o pura sequía, el sistema, o sea, el glaciar puede funcionar como un sistema que responde y amplifica esa respuesta. Y eso es tremendamente malo, porque el glaciar lo que va a hacer es que va a amplificar como resultado una señal que es muy mala para él, es decir, una señal que lo va a matar, ¿ya? Así que uno de los comentarios finales aquí es que una característica intrínseca de la presentación que vimos hoy día es que el clima terrestre ha variado a lo largo de la historia geológica, es parte del clima, variar, incluso antes que nosotros estuviéramos en esta fórmula. Y los glaciares son reconocidos como uno de los indicadores más sensibles y confiables de los cambios en el clima a nivel global. Y por último, y que suene súper largo y engorroso, es lo que les explicaba, que el equilibrio de los glaciares con su entorno ha sido perturbado primordialmente por esta influencia antropogénica, que es nuestra accionar, ¿ya? Además, el mecanismo interno de los glaciares serviría como un amplificador de la señal, del clima, de lo que ellos reciben. Si es algo muy seco, si es algo muy frío, si es algo muy cálido, ¿ya? Y entonces, si esta señal muy negativa del clima persiste en el tiempo, ¿ya? Ese mecanismo interno del glaciar finalmente va a terminar generando su propia muerte, por así decirlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque internamente pueden llegar a amplificar esa señal. ¿Ya? Así que eso son mis comentarios finales, pero estoy abierta aquí para cualquier pregunta, comentario, aportación. Desde ya les doy muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Paola. Excelente toda la info. Estamos viendo los comentarios y me parece que no hay pregunta. Igual reitero la info a los asistentes que tenemos un pequeño cuestionario para que puedan resolverlo. Está
en los comentarios para que puedan acceder. Y hay una mano René, levantada de Juan Antonio López. sí, eso. ¿Sí? Sí. Buenas noches. Juan ¿Sí Antonio me logra López, quiere hacer una pregunta. ¿Me logran Se escuchar? escucha perfecto. Ok, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero saludar. Soy de su país vecino, soy de Perú. Y pues quería hacer una pregunta con respecto a... Me ha encantado mucho la parte cuando ha hablado, bueno, no sé si es ingeniera o doctora o la señora o señorita Paola. Tengo, tengo una cuestión, ¿no? Una pregunta. En cuanto a esos glaciares que usted ha presentado, en cuanto a la geología, ¿qué tipo de roca tienen? Por ejemplo, acá en la Cordillera Blanca, la roca que prima es las rocas intrusivas, ¿no? Y eso hace que, bueno, en parte, como está ubicado también más al trópico, la Cordillera Blanca también se viene retrocediendo. Y también conjuntamente, ya que son rocas de color negro, hace que haya poca efecto de, no sé cómo, eso de que acumula mayor radiación, ¿no? Entonces quisiera Ah, saber entiendo. qué tipo de rocas hay allá en Chile, ¿no? Mira, es una excelente pregunta. Mira, yo soy geógrafa, ¿ya? Y actualmente estudio un magíster en meteorología y en climatología, pero no te sabría responder con certeza la pregunta porque está fuera de mis competencias. Yo creo que tiene que ver con las competencias de una persona que sea experta en geología. Pero, mira, súper interesante. Yo no sé si efectivamente tenga mucha relación eso que comentabas tú, de que dijiste que las rocas oscuras eran rocas muy oscuras las que Sí. estaban como suerte de basamento, como bases por debajo del glaciar, ¿cierto? O las que Sí. transportaban el fondo del glaciar sobre él, ¿cierto? No, ¿se me escucha? Sí. No, bueno, no, las que los glaciares lo transportan, bueno, se localizan en las morenas, ¿no? Pero no, en este caso son sobre el glaciar, donde está el glaciar, esas Ya. rocas son de color negro. Bueno, yo creo que acá en Chile también tenemos glaciares cubiertos y en glaciares cubiertos también hay una suerte de mucho material detrítico sobre el cuerpo glaciar. Y comentaba en la sesión anterior, lo voy a repetir de nuevo, no hay muchos estudios sobre glaciares cubiertos y cómo funcionan acá la dinámica. Hay algún par de estudios, el que conozco, que se hizo en la zona de la región metropolitana, era súper interesante porque hablaba de que los glaciares blancos y glaciares cubiertos, por ejemplo, se creían que tenían distinta aportación a los caudales, por ejemplo, de la zona, de la región metropolitana. Pero lo que se vio en ese trabajo, que era modelación y terreno, fue que ambos glaciares, tanto cubiertos como blancos o descubiertos, hacían una aportación muy significativa y muy equivalente entre ellos a los caudales de los ríos. Pero tenían momentos de respuesta distintos. Entonces, por ejemplo, un glaciar descubierto generalmente empezaba en la época de calor y no mucho tiempo después avanzado en esa época tenía su pic de derretimiento o ablación. El glaciar cubierto tenía una respuesta más tardía, ¿ya? Como hacia el final de la época más cálida. Entonces, en el fondo, la cubierta detrítica
servía como una especie de insulador o como una especie de lag para el derretimiento, pero al final derretía casi lo mismo. Eso me parece súper interesante porque lo que usualmente pensábamos es que no, que eran muy distintos. ¿Ya? Pero no conozco literatura que esté asociada a eso en otras regiones del país o más al norte. ¿Ya? Eso es lo que pudieron concluir en la región metropolitana. Y que sea más oscura, bueno, claramente eso va a tener algún tipo de incidencia en cuando haya la incidencia de la radiación solar, por ejemplo, ¿ya? Y que claramente esos cuerpos negros van a terminar absorbiendo y van a ser sujetos de mayor factor de ablación superficial para el cuerpo del glaciar, por ejemplo. Pero habría que verlo en detalle. Yo de verdad lo desconozco, pero me parece súper interesante lo que acabas de plantear. Así que muchas gracias. No, gracias a ti, Paula. Muchas gracias. No, vale. Nicolás Hernández pregunta cuáles son los contenidos de la clase 3 y 4, institucionalidad ambiental, y la 4, conflictos socioambientales en que estén involucrados glaciares. Eso es para Nicolás. Hola, quisiera hacer una consulta o más bien una acotación. Claro, Sí, adelante. sí, gracias Paula por la presentación, estuvo súper buena. Bueno, respecto a la acción antropogénica, que al parecer es como lo importante y lo relevante, ya que los niveles de dióxido de carbono han aumentado, y eso principalmente por la acción del humano. En este sentido, ¿cómo se podría relacionar el tema de la deforestación, teniendo en cuenta que la falta de árboles también influye en cuanto al ciclo del agua y en cuanto a absorber este dióxido de carbono? Entonces, ¿qué tan relevante e importante es también, de alguna forma, tener como perspectiva de que la deforestación también puede ser un punto importante a considerar respecto a acciones que se pudiesen tomar en un futuro próximo, para, para de alguna forma intentar como minimizar estos efectos del aumento de dióxido de carbono? Eso. Gracias por la presentación. Gracias, Daniel. Mira, se me escapa igual un poco la pregunta, pero el año pasado estuve trabajando en CONAF, de hecho en el Departamento de Bosque y Cambio Climático. Y algo de lo que tú preguntas creo que puedo decirte. Mira, lo que pasa es que en el tema de los glaciares, siempre hablamos de los glaciares como si fueran entes que están totalmente desconectados con el ecosistema que hay aguas abajo, pero claramente lo que ellos hacen es sumamente importante para lo que cae abajo. Es decir, gracias al agua que le llega a los glaciares se mantiene un montón de ecosistemas alrededor y aguas abajo, como los bosques y todo eso. Es súper interesante lo que tú planteas, porque el tema de la deforestación es una cosa y también se suma el de la degradación, porque los bosques, a partir del estrés que están sufriendo por los embates del cambio climático, ya sea por la escasez hídrica que está ocurriendo en la zona central o las tendencias de calentamiento atmosférico que están teniendo, claro, las especies tienden a adaptarse, algunas de ellas lo van a hacer con mayor éxito que otras, pero eso va a generar un estrés, y ciertamente el hecho de que los glaciares ahora van a seguir entregando un montón de agua. Ya llegaron a su pico, o sea, les va a quedar unas décadas más para seguir entregando agua. Eso, yo creo que eso no es lo que va a faltar. Pero lamentablemente el cambio climático no solo afecta a glaciares, sino que también afecta a especies vivas. Y ciertamente lo que tú dices es algo que ya el país está tomando carta, está tomando acción, ¿ya? Está tomando acción, por supuesto, porque hay un montón de bosque que está teniendo altas tasas de degradación, ¿ya?
Y eso se debe, por ejemplo, por el efecto de la megasequía, por talas ilegales en algunos casos, y por otros factores, que yo no soy experta, pero que sé que deben contar. ¿Qué medidas se pueden tomar? Bueno, una medida ciertamente es que haya más investigación al respecto. Hay súper poca investigación sobre el tema de cómo el cambio climático está afectando a estos bosques, particularmente el bosque esclerófilo de la zona central, bosque templado, y el bosque mediterráneo y el bosque templado, ¿ya? Y lo que hay, yo creo contar menos de 10 publicaciones en ese tema, probablemente son 5, ¿ya? Y es súper difícil también poder acotar qué tanto puede ocurrir con respecto a lo que está sucediendo con esos bosques, porque son muchas especies las que hay y todas tienen un distinto comportamiento. Lo otro es que hay un tema con la escala, ¿ya? Por ejemplo, hay bosques que pueden estar sometidos a este estrés del cambio climático, pueden estar, por ejemplo, en la región metropolitana o en la zona central, más al sur, pero por ejemplo, localmente están ubicados en una zona con sombra o en una zona mucho más húmeda y no les afecta tanto. Así que hay condiciones locales que incluso pueden opacar un poco la señal de sequía o la señal de calentamiento que el cambio climático actual está entregando a esos sistemas biológicos, por ejemplo. Sí, eso es lo que te puedo responder. Espero que te haya servido. Muchas gracias. Gracias, Paula. Gracias por la respuesta. Paola, estamos en el tiempo. Ahí hay una pregunta, Juan Antonio López, está levantando la mano. No, no más que una pregunta, es una acotación a lo que Paola dice, ¿no? Y es bien cierto, porque por ejemplo acá en el Perú hay una cordillera, la cordillera Vilcabamba, que está en el departamento de Cusco, está al suroeste, se encuentra al suroeste, al noreste, y está entre la región Sierra y Amazonía. Y justo la parte oriental de este nevado es, bueno, los frentes bueno, no es que han sufrido un proceso de ablación tan fuerte que digamos, ¿no? Como la parte occidental, porque en la parte occidental se evidencia un mayor retroceso glaciar que en la parte oriental. Eso quiere decir que la humedad que proporciona, bueno, la Amazonía, la foresta en sí es considerable, ¿no? Gracias, Juan Antonio. No sé si alguien, creo que había habido otra manito por ahí, ¿o no? No quedan más preguntas, Pau. Ya, perfecto. Bueno, quiero darle las gracias por darme la oportunidad de haber sido su guía en esta clase. Así que será para otra próxima sesión de glaciares y cambio climático. Yo te dejo ahora el mando a ti, ¿vale? Muchas gracias por el apoyo. Bueno, para finalizar, recordarles que tenemos una mini encuesta en el chat para que la puedan contestar antes de retirarnos. Dejarlos también invitados para la próxima sesión, donde vamos a ver la institucionalidad ambiental y ver un poco en qué está el proyecto de ley de protección de glaciares y cómo se viene la nueva constitución. Bueno, nosotros tenemos nuestras redes sociales, Instagram y en general YouTube, y ya pueden ver el video, qué sé yo, y otras entrevistas que tenemos. Agradecerles, por supuesto, haber estado junto con nosotros en este curso, y bueno, reiterarle la invitación para la próxima semana. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias a ti y a todos los que estuvieron presentes, ¿ya? Muchas gracias.